Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y como siempre me acompaña mi querido amigo Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Javier? Bueno, aquí, gracias a Dios, regalándonos una oportunidad más para poder servirle en este medio tan hermoso que es Radio María. Bueno, Leo, es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, Nueva York, Boston, Houston y sobre todo el sur de la Florida, así como nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Hoy vamos a tratar un tema muy especial porque es bueno y santo ayudar a patrocinar a Radio María, una emisora que se dedica a la evangelización día y noche y cuyo impacto llega a tantas almas necesitadas. Pero antes de entrar en la materia, Leo, ¿nos guías con nuestra oración al Espíritu Santo al comenzar, por favor? Con mucho gusto. Empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Leo. Hoy cubriremos nuestro programa, como siempre, en 4 temas o 4 segmentos. En el primer segmento hablaremos sobre la misión evangelizadora de Radio María y su impacto en quienes más lo necesitan. En el segundo segmento abordaremos cómo el patrocinio de la radio fortalece la familia y ayuda a transmitir la fe en los hogares. En el tercer segmento exploraremos el papel de Radio María en el mundo secularizado y cómo actúa como una voz de esperanza en medio de tantas distracciones. Finalmente, en el cuarto segmento reflexionaremos sobre el principio del diezmo y cómo el apoyo financiero a la radio es una forma concreta de vivir nuestra fe y participar en la misión de la iglesia. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en este primer segmento, donde vamos a abordar el tema de por qué es esencial apoyar a Radio María en su misión de evangelización. Vamos a empezar diciendo que la evangelización como base de la misión de la iglesia. Dicho en otras palabras, la misión fundamental de la iglesia es ser misionera. ¿Y qué significa ser misionera? Pues significa llevar el mensaje del evangelio a los que no lo conocen. Radio María es una herramienta de evangelización que permite que la palabra de Dios llegue a lugares donde los corazones están rotos y alejados. Sin la evangelización no hay familias cristianas, no hay vocaciones
ni civilización cristiana, tal como la conocemos. Radio María actúa como un ángel, llevando la esperanza a quienes más lo necesitan. La radio no es solamente las ondas AM y FM como se conocían anteriormente o hace mucho tiempo. La radio ha evolucionado e influenciado por el avance tecnológico. Por esta razón, la tarea de la iglesia es ser evangelizadora. Pero, ¿qué significa esa evangelización? Bueno, significa llevar el nombre, la buena nueva de que Dios murió por nosotros para salvarnos. Significa llevar a los corazones destrozados la buena noticia de que Dios nos ha amado tanto que envió a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga por Él la vida eterna. Solo en Él tiene sentido la cruz, el sufrimiento, la adversidad. Solo en Él tenemos la sabiduría para valorar todos los dones que Dios nos da, la familia, nuestro cuerpo, el prójimo, la vida misma. Radio María es ese ángel Gabriel que lleva el anuncio de este amor a esos corazones que se encuentran en la soledad propia de la ancianidad, en los hospitales donde hay enfermos que no son visitados por nadie, en aquella madre de familia que, mientras ama haciendo los quehaceres de su hogar, es acompañada por la oración del oficio de lectura, del rosario, de la coronilla, de la Divina Misericordia y de programas como el nuestro. Por eso es importante que nosotros veamos a María, a Radio María, como la compañera de los más necesitados. ¿Cierto, Leo? Javier, Radio María se ha convertido en un faro de esperanza, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Tú mencionaste una muy buena parte de la audiencia, pero imagínate también los enfermos, los ancianos, las familias con dificultades y todos aquellos que buscan consuelo en medio de sus luchas diarias. Para muchas personas, encender Radio María significa tener un amigo que los acompaña, especialmente en los momentos más difíciles. Es una compañía que no descansa, es un recurso constante para los que necesitan palabras de aliento y la presencia de Dios en sus vidas. Este acompañamiento recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, versículo 28. Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les daré alivio. Por eso a través de Radio María, esta invitación de Cristo llega directamente a los corazones que más lo necesitan. Para quienes no pueden asistir a misa, por ejemplo, o aquellos que se sienten solos y desconectados, pues Radio María ofrece siempre un espacio donde pueden reencontrarse con Dios y su iglesia, sentir que forman parte de una comunidad de fe global que ora, que celebra con ellos. Y en cada transmisión de oración, rosarios y misas, como bien lo mencionaste, pues Radio María también lleva la voz de Cristo, porque es esa voz que nunca abandona a sus hijos y los acompaña en cada paso de su camino. Por eso debe ser siempre un esfuerzo constante para llevar el evangelio, ¿cierto, Javier? Así es, Leo, importantísimo. Mantener la señal de Radio María es un esfuerzo enorme. Detrás de cada transmisión hay un equipo dedicado que trabaja día y noche para que el evangelio nunca esté en silencio. Es un trabajo espiritual que requiere de recursos para continuar. Nada es gratis ahora, pero todos tenemos la confianza y ponemos nuestra confianza en la divina providencia. Y estamos seguros de que ustedes, todos los que nos escuchan, de acuerdo a sus posibilidades, van a ayudar a contribuir a que Radio María continúe en el aire. Hay cientos de personas detrás de esa señal que llega a los hogares a través de la radio, a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de todas las formas en que se difunde la radio, de la aplicación de los celulares también y computadores, y como lo mencioné, de las redes sociales. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para que todos los días y a todas horas la voz del Evangelio nunca esté en silencio. Esa voz tiene que llegar a otra hora diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre las mujeres, en ti va a nacer el Hijo de Dios. Esa es la razón principal de nosotros en Radio María, que cada uno de ustedes comprenda que vamos a ser salvados y que María dio ese gran sí para que nosotros obtuviésemos ese don de la salvación. Es un patrocinio, ¿verdad, Leo? Como un acto de solidaridad también visto. Sí, así es, así es. La verdad es que Radio María vive de la generosidad de todos aquellos que nos apoyan de manera económica. Pero Radio María no es solo un gesto de generosidad, es un verdadero acto de solidaridad cristiana. Y en este contexto podemos relacionar el apoyo económico con el principio del diezmo que aparece en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Dios establece el diezmo como un mandato para su pueblo, llamándolos a apartar una décima parte, de ahí viene la palabra diezmo, décimo, de los bienes como ofrenda para sostener el culto y las necesidades de la comunidad. En el libro de Malaquías, en su capítulo 3, versículo 10, leemos: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la bendición sin medida. Así que, Javier, apoyar a Radio María es una forma contemporánea de vivir este principio. No estamos llamados solo a contribuir económicamente, por supuesto, ¿verdad? Sino también a hacerlo con el corazón, conscientes de que nuestro aporte permite que el evangelio siga llegando a miles de hogares. Por eso habemos una gran cantidad de voluntarios que hacemos este trabajo por amor al Señor, sin ninguna compensación económica. Y así como en los tiempos bíblicos el diezmo sostenía el culto y las actividades del templo, hoy el apoyo de nuestra audiencia Radio María sostiene su misión evangelizadora. Con cada donación, nuestra audiencia hace posible que más personas escuchen la palabra de Dios. Esa misma palabra de Dios que le dio aliento, pues obviamente en gratitud hay muchos de nuestros donantes que generosamente dicen, bueno, esto a mí me ayudó, tengo que ayudar a sostenerlo y quiero para que otras personas vivan esta experiencia que yo viví, una experiencia de sanación, una experiencia de recogimiento, una experiencia de crecimiento espiritual, que todos participemos de la misa, oremos el rosario y encontremos consuelo en su fe. Por eso es importante recordar que el diezmo no es solamente una obligación material, una obligación de moral, sino también una respuesta de gratitud. Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando nosotros devolvemos una parte de lo que hemos recibido, estamos participando en su obra. Por eso cada patrocinio, grande o pequeñito, es un acto de amor. Es un acto de generosidad que ayuda a que Radio María continúe siendo una voz de esperanza para todos. Bien, Javier, bueno, con este primer segmento creo que hemos establecido un contexto un poco general, pero sobre la importancia de Radio María en la misión evangelizadora de la Iglesia. Después de esta pausa vamos a ver cómo el patrocinio impacta la vida familiar y fortalece la fe de los hogares. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en este segundo segmento, donde exploraremos cómo Radio María influye en la vida familiar y con el patrocinio puede ser un medio para fortalecer la fe en el hogar. Cómo este patrocinio puede ser un medio para fortalecer la fe en el hogar, principalmente si tenemos claro las 3 T: tiempo, talento y tesoro. Radio María y la oración familiar nos lleva a nuestros hogares todos los días ese mensaje, esa oración. María, un acompañamiento diario para sus oraciones en familia. Las transmisiones del rosario y la misa diaria son una forma de unir padres e hijos en la fe. Formamos comunidad. Definitivamente nuestra iglesia y católica es
una iglesia de comunidad. Nosotros no podemos tener una fe que es única y solamente personal mía, no, porque nosotros somos una iglesia, una asamblea. Y como parte de esa asamblea, tú eres y yo soy otro ladrillo más que forma ese templo que es el cuerpo místico de Cristo. Las transmisiones de Radio María nos ayudan a formar esa comunidad. Por eso desde Radio María todos nuestros programas tienen un eje central en el conocimiento y profundización de la palabra de Dios. Y este mes precisamente no va a ser la excepción, ya que el lema que hemos escogido para la maratón es precisamente hágase en mí según tu palabra. Es la respuesta de la Santísima Virgen al anuncio del ángel. Antes ha dicho, he aquí la esclava del Señor. Con gran humildad la Virgen se puso a los pies del Señor que se le presentó por medio del arcángel San Gabriel, cuyo nombre significa fuerza de Dios. Pues así también nosotros vamos a repetir esa forma de escoger, esa forma de contestar de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Así nosotros tenemos que dejar que la gracia de nuestro Señor se quede en nuestro corazón. Y también tiene un impacto no solamente en nosotros, Leo, sino también en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Sí, Javier, una de las mayores bendiciones que ofrece Radio María es la posibilidad de acercar a los niños y jóvenes en la fe, porque en un mundo donde las distracciones y las influencias externas a menudo van en contra de los valores cristianos, pues Radio María de esa forma se convierte en un recurso valioso para los padres que buscan formar a sus hijos en la fe, porque a través de nuestra programación los niños pueden escuchar oraciones como el Santo Rosario, así como las enseñanzas sobre la vida de los santos, reflexiones bíblicas adaptadas también a su comprensión. Y uno se preguntará, bueno, pero es que yo no me imagino a los niños ni a los jóvenes sintonizando el dial de Radio María, pero siempre en las familias está el papá o la mamá que pone la radio en el momento en que van en el vehículo y van escuchando o van rezando, y entonces a veces ahí hay hasta negociación entre los papás y los hijos. Cambia la radio, pongo una música así, entonces a veces hay vamos a decir, negociación en donde dice, bueno, vamos a escuchar, vamos a rezar el rosario, y luego ponemos tu canción o lo que sea, pero siempre existirá ese momento en donde el padre o la madre, al sintonizar Radio María, pues al estar cerca de sus hijos, les llega, así sea de una manera indirecta. Y este impacto espiritual en nuestras nuevas generaciones es fundamental para que crezcan con una fe sólida. La palabra de Dios nos recuerda en Proverbios, en el capítulo 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso Radio María contribuye a esta misión, complementando los esfuerzos de los padres por educar a sus hijos en la fe. Cada transmisión que le llegue directa o indirectamente a un joven o a un niño es una semilla de fe que no podemos descartar, no podemos despreciar, no podemos subestimar, porque puede crecer y dar frutos en el futuro. El patrocinio de la radio, pues obviamente permite que más familias tengan acceso a este valioso contenido, y de esa manera ayuda a formar a los futuros discípulos de Cristo. Y eso obviamente tiene que ver con la formación espiritual para afrontar los desafíos familiares. Así es, Leo. La radio fortalece la fe a través del programa de radios dedicados al magisterio y temas de formación católica, lo cual permite a los padres educar a sus hijos en valores cristianos. Estas enseñanzas son esenciales en el mundo que muchas veces va en contra de los principios cristianos. Tres grandes áreas que cubre Radio María. La primera área que cubre es la oración. A través de cada una de las oraciones programadas, nosotros nos encargamos de que aquellas personas que no tienen tiempo al menos se unan en la oración por medio de la escucha. El otro tema que tenemos es la formación. Radio María trata de llevar formación teológica un poquito, y también, y lo más importante,
formación del día a día de cómo ser un cristiano católico en el mundo de hoy. Precisamente nuestro programa es ese aspecto el que queremos cubrir. Queremos nosotros no solamente quedarnos en la formación teológica, sino en la aplicación de la misma, porque lo más importante es alcanzar ese amor que Cristo nos da a nosotros y devolver un poquito de Él para poder nosotros continuar en ese proceso de la salvación nuestra y de todos los que nos rodean. Y por último, hablando de todos los que nos rodean, también creamos comunidad a través de los que nos escuchan y nos ponen algún comentario cuando ven a través de las redes sociales, o también los que nos escriben, o también inclusive los que cuando Radio María organiza el convivio que hacen algunos sábados, en donde todos nos empezamos y llegamos a vernos las caras, y cómo la cantidad de voluntarios que están tras bambalinas también llegan a formar esa comunidad, y se convierte Radio María en un ministerio más de formación. Leo, importantísimo también llegar y contar con el apoyo de los padres como educadores que son. Sí, no, para los padres creo que Radio María es mucho más que una emisora de radio. Es un apoyo constante en su tarea de ser los primeros educadores de la fe de sus hijos. O sea, muchas veces los que estamos directamente involucrados en cada uno de las ediciones de nuestros propios programas pensamos en que en nuestra audiencia no solo va a ser beneficiada en el crecimiento de su fe, sino que también van a ser evangelizadores. Entonces, en temas de la familia, como lo dije anteriormente, es un poco complicado y retador que un joven y un niño se pongan a sintonizar el dial de Radio María, pero Radio María a su vez le da las armas, le da los argumentos, le da la formación, como bien lo mencionaste, a los papás como educadores. Entonces, Radio María educa a educadores, evangeliza a evangelizadores. Y por eso creo que es importante que en esa responsabilidad de criar a los hijos en el camino de la fe, que es muy desafiante, pues Radio María está ofreciendo una orientación a través de todos estos programas, porque cubrimos catecismo, cubrimos formación católica, cubrimos testimonios de vida cristiana que inspiran. Y entonces, en ese sentido, los educadores, sean maestros o sean catequistas, pues ahí estamos dando de una u otra manera herramientas valiosas para complementar su enseñanza, para nutrir su propia vida espiritual, que les dé las fuerzas a seguir evangelizando, porque eso es esencial. La evangelización es, en cierta manera, una labor educativa. Ese papel de Radio María en la vida de los padres y los educadores está en consonancia con lo que la iglesia nos enseña sobre la familia como iglesia doméstica. El apoyo espiritual que reciben los padres a través de la radio los va fortaleciendo entonces en su rol como líderes espirituales de sus hogares. Ahora, el principio del diezmo aquí también se aplica de una manera muy concreta, porque al apoyar económicamente a Radio María, los padres y educadores no solo están ayudando a su propia formación, sino que también están proporcionando a otras familias, a otros educadores, este acceso a estos recursos esenciales. Y de esa manera el patrocinio no solo es una inversión en su propia familia, sino también en la gran familia de Dios. Y eso extiende los beneficios a más hogares católicos. En fin, creo que el apoyo a Radio María no solo beneficia a la radio, sino que también fortalece las bases de la familia. Vamos a continuar después de esta pausa hablando sobre el impacto de la radio en el mundo secularizado. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso. Ahora vamos a entrar en el tema del impacto de Radio María en un mundo cada vez más secularizado. Y quiero empezar con el hecho de que Radio María es ese faro de luz en un mundo oscuro. Radio María es una voz que proclama la verdad de Cristo en medio de una sociedad
que cada vez está no solo ignorando la fe, sino también rechazándola, volviéndose completamente contraria. Y en ese mundo de confusión moral, pues la radio va ofreciendo esa claridad, esa verdad, y va guiando a nuestros oyentes en un camino de luz, porque vivimos en un mundo cada vez más secularizado. Eso no se puede negar. Los valores cristianos y el mensaje de Cristo son constantemente desafiados y rechazados. Y en medio de esta realidad, pues Radio María se ha convertido en ese faro de esperanza. Muchos hombres, muchas mujeres católicas que se enfrentan diariamente a ambientes hostiles a la fe. Ese es el mundo que tenemos allá afuera. La radio es un espacio donde pueden reencontrarse con Dios, el oasis en el desierto, renovar su espíritu, recibir las fuerzas necesarias para llevar su fe al mundo, no claudicar. Y Radio María está ahí para respaldarnos, para tener esa cuñita que haga que nosotros no nos caigamos. Radio María no solo transmite programas religiosos, sino que lleva un mensaje de esperanza, disfrazado de luz, de amor, de verdad, recordándonos que Cristo es la luz que ilumina las tinieblas del mundo. El Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versículo 12, nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no es la vida de ahí afuera, no, es la vida eterna, es la vida que trasciende, es la vida donde ya no habrá un pasado, un futuro, todo es un presente hermoso. Pero entonces, si nosotros nos vemos en ese entorno donde el materialismo, el relativismo, el individualismo parecen dominar, pues Radio María nos va ofreciendo ese espacio de reflexión y oración. Ese lugar donde podemos recargar nuestras almas para seguir siendo testigos de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en las familias. Este impacto solamente es posible gracias a la generosidad de quienes sostienen la radio. Permiten que la luz de Cristo llegue a quienes más la necesitan. Y por eso creo que es importante seguir formando ese testimonio de fe en la vida cotidiana, ¿cierto, Javier? Efectivamente, Leo, muchos oyentes de Radio María encuentran en sus programas la fuerza para ser testigos de su fe en el lugar de trabajo, como bien lo has dicho, llevando los valores del Evangelio a todos los aspectos de su vida, creando esa congruencia entre fe y vida. Solamente cuando tenemos esta actitud humilde y confiada en la palabra de Dios, es posible que Dios entre en nuestros corazones. Sin la palabra de Dios no hay semilla de evangelización. Sin esa semilla, obviamente, no hay fruto. Por eso el anuncio del Evangelio es absolutamente necesario. Y quiero aprovechar para invitarlos el día 22 de este mes, donde haremos una Eucaristía solemne de clausura de la maratón. Y allí vamos a mencionar los nombres de todos los niños consagrados. Pero queremos que los padres los animen a decir: quiero consagrarme a la Virgen y mis padres me apoyan en esa decisión. Y aunque sabemos que todos son ángeles, también vamos a referirnos a los niños no nacidos como ángeles. Por favor, lleguen y den testimonio también de fe y lo que mencioné antes también, de que nos congregamos, formamos esa comunidad, que es también uno de los tres elementos que Radio María busca como objetivo. Nosotros tenemos que ser también una voz de consuelo en estos tiempos de dificultad, Leo. Sí, porque uno de los mayores desafíos para el hombre católico en el mundo de hoy es ser testigo fiel de nuestra fe en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Muchos de nosotros trabajamos en ambientes y nos conducimos en general, no solo en el trabajo, es en el mundo allá afuera, donde expresar abiertamente nuestra fe no siempre es fácil y cada vez es más complicado. Sin embargo, Radio María nos va enseñando a través de sus programas de formación y espiritualidad que estamos llamados a ser testigos de Cristo en todo lugar, incluso en nuestro trabajo, en nuestros ambientes, en nuestras comunidades. Muchas veces nosotros queremos y tenemos ese celo por defender a nuestro Dios en el que nosotros creemos, pero pues no tenemos las herramientas, no tenemos la formación.
No tenemos, y nos da una vergüenza tremenda a veces decir, me quedé corto, ¿no? Y entonces ser testigos de la fe no significa necesariamente predicar abiertamente en el lugar de trabajo, sino actuar con integridad, actuar con justicia, tener compasión en todas nuestras interacciones. ¿Cómo nos recuerda el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 17, dice, y así también por la fe, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, está muerta. Radio María nos inspira a vivir nuestra fe a través de nuestras acciones cotidianas, mostrando a los demás el amor de Cristo con nuestro testimonio. ¿Qué significa eso, Javier? Bueno, pues una cosa es que Radio María nos ayude, nos dé ideas para salir de situaciones personales. Y otra cosa es que también Radio María nos inspira y nos empuja a ser alguien para alguien más. Hacer la presencia, el rostro de Cristo para aquel que también lo necesita, ser instrumentos. Y a través de la oración, la reflexión, las enseñanzas que escuchamos en la radio, pues nos van fortaleciendo para nosotros ser caritativos, llevar la luz de Cristo a nuestros colegas, a nuestros jefes, mostrando que es posible vivir los valores del Evangelio en cualquier entorno. Cristo es aplicable en todo. Cristo es todo. Este testimonio diario a veces puede ser pequeño. Tiene el poder de transformar corazones. Tiene el poder de abrir puertas que nadie me abre para que todos se acerquen a Dios. Y por eso creo que Radio María hace un rol espectacular, extraordinario en la formación del laicado para ese testimonio público. ¿Es así, Javier? Así es, Leo, pero primero empecemos por definiendo la palabra laicado, porque cada vez mucha gente cuando se habla de laicado dice, no tiene muy claro, pero por eso quiero empezar haciendo esa aclaración, porque laicado somos todos nosotros los bautizados, somos todos los que no estamos unidos a la iglesia por el sacramento del orden, por ningún sacramento del orden. Entonces, cuando nos referimos a la formación del laicado, nos referimos a la formación de nosotros mismos, porque con su enseñanza constante, Radio María forma a nosotros los laicos para que seamos testigos activos, y quiero resaltar esta palabra, activos de la fe, recordándonos el papel que vivimos en la sociedad como embajadores de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a evangelizar los ambientes si no nos hemos formado nosotros? ¿Qué formación o qué evangelización vamos a llevar si nuestra formación de laico no es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a los embates del mundo? Y ahí es donde precisamente Radio María juega un papel muy importante. Porque sin este papel, sin él, no hay familia cristiana. Sin la evangelización y la congruencia entre fe y vida, no hay familia cristiana. Y si no hay familia cristiana, muy probablemente no hay vocaciones. Y si no hay vocaciones, no hay civilización cristiana. Nosotros tenemos que tener claro que hoy en día disfrutamos de esta civilización porque la Iglesia Católica empezó hace siglos con procesos de formación. Y para aquellos que no lo sepan, todo lo que es relacionado a universidades y sistemas de educación se le debe a la Iglesia Católica, a muchos santos que pusieron el empeño para que existieran universidades. Y otros tantos santos también fueron los que influenciaron para que existieran hospitales. Así que tanto la educación y tanto el sistema médico de hospitalización es una herencia de la civilización cristiana. Podríamos decir que no habría civilización si nosotros no formamos al laico, al menos como la conocemos hoy en día. Por eso la tarea de la iglesia, su razón de ser es la evangelización, que significa llevar a los corazones destrozados la buena noticia de que Dios nos ha amado tanto que envió a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga por Él la vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este segmento. Ser testigos de la fe en el mundo secular. Todo un gran desafío
cuando no se encuentra o no se cuenta con Dios, cuando no se cree en el poder de la gracia. Por eso es que con el apoyo de Radio María ese desafío se convierte en una gran oportunidad de evangelización. No se vayan. En nuestro siguiente segmento profundizaremos un poco más en este tema. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso en este cuarto segmento. Vamos a cerrar el programa en este segmento, pero antes vamos a reflexionar sobre la enseñanza de la Iglesia respecto a los medios de comunicación y sus valores de evangelización. La evangelización a través de los medios siempre ha sido una prioridad para la Iglesia, aunque no necesariamente la Iglesia Católica ha sido pionera en esos aspectos. Recuerden que en esa parte nos lleva siempre la delantera al mundo secular. Pero después de que pasa el tiempo, la Iglesia adopta los medios de comunicación porque los ve como un instrumento más, no sin antes recalcar la importancia de la invención de la imprenta. Cuando se dio esa invención que cambió el mundo, ese invento de la imprenta, el libro más impreso y mayor distribuido en ese momento y hasta la fecha ha sido la Biblia. La Iglesia siempre ha visto los medios de comunicación como una herramienta poderosa para la evangelización, y desde Vaticano II se ha resaltado la importancia de utilizar los medios de comunicación para llegar a las masas con el mensaje del Evangelio. Incluso en el Catecismo de la Iglesia, herencia de San Juan Pablo II, hay un capítulo, el capítulo 5, donde nos enseña el uso de los medios de comunicación social. Va desde el 2493 al 2509. Se lo dejo de tarea para que investiguen qué es lo que la Iglesia recomienda a nosotros como laicos que debe ser la forma correcta de utilizar los medios de comunicación. Leo, Radio María es ese instrumento, es uno de los instrumentos que la iglesia, precisamente el catecismo recomienda para cada uno de nosotros. Creo, Javier, y lo recalco, Radio María no es simplemente una emisora más en el dial. Es una extensión viva y palpitante del cuerpo de Cristo. Me atrevo a decir eso. Es un verdadero instrumento de la iglesia. Y no por más es que se ha multiplicado la cantidad de emisoras a lo largo del mundo, porque es una voz que resuena como el eco fiel de lo que la Iglesia Católica es, el templo del Espíritu Santo, el lugar de unidad para todos nosotros los hombres, porque a través de su programación Radio María no solo transmite información, sino que refleja la esencia misma de la fe católica. En cada palabra, en cada oración, en cada enseñanza, Radio María es un canal del Espíritu Santo. Lleva a los hogares el evangelio vivo, las enseñanzas del magisterio, con esa misión hermosa de ir transformando corazones y unir a la humanidad en Cristo. Y así como la iglesia nació en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, Radio María actúa como un nuevo Pentecostés en nuestros tiempos. Sopla con la misma fuerza del Espíritu sobre los oyentes, inspirándolos, sanando heridas espirituales, avivando la llama de la fe. No se limita a ser una herramienta de comunicación, es una manifestación del poder de la iglesia como sacramento de salvación. Como San Pablo nos los enseña en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12-27, dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Por eso, Javier, Radio María es parte de ese cuerpo místico que extiende la presencia de la iglesia a lugares donde no siempre puede estar físicamente. Ofrece consuelo a los enfermos, esperanza a los abatidos, alimento espiritual a aquellos que buscan el amor de Dios. Por eso creo que se hace urgente que al apoyar a Radio María estamos fortaleciendo el templo espiritual que es la iglesia en el mundo. Nos convertimos en colaboradores del Espíritu Santo.
Contribuimos para que la voz de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, siga resonando en los corazones de los hombres. Cada transmisión es una chispa de ese fuego divino que Cristo prometió encender en la tierra. Apoyar a Radio María no es solo sostener una emisora, es ser parte activa del plan de Dios para la salvación de las almas. Asegura que esa luz siga brillando en un mundo que tanto necesita ser iluminado por la verdad de Cristo. Por eso creo que es importante que contemplemos el apoyo también, el apoyo financiero como apostolado. ¿Qué te parece, Javier? Me parece muy bueno, Leo, porque recordemos las 3T, las famosas 3T, tiempo, talento y tesoro. Ahora nos vamos a enfocar en la parte del tesoro, porque en donde tú pones tu dinero, ahí también está tu corazón. Y por eso queremos también que hoy contar con ese patrocinio de Radio María, porque es en sí mismo un acto apostólico. Al apoyar económicamente a la radio, los oyentes se convierten en parte activa de la misión de la iglesia. Pero para que esto sea posible, necesitamos tu ayuda. La idea durante esta maratón que vamos a empezar, además de contar con su contribución económica, que es importantísima, vamos a colocar un manto de la Virgen en cada uno de los estudios que tenemos en Radio María, que luego van a ser reemplazados por el manto de María Bambina. ¿Qué es María Bambina? María Bambina es el manto de la Niña María, que es un manto que se traerá desde Italia, después de haber recorrido todo el mundo. En ese manto o en esos mantos vamos a colocar una estrellita por cada niño que sea consagrado a la maratón, a la Santísima Virgen, al maratón de la Santísima Virgen. Pero nos referimos la consagración de cada niño a la Santísima Virgen. Simbólicamente, esa estrellita, esa consagración, se va a hacer por medio de un donativo de $100, a través de los cuales la persona que haga la donación va a consagrar a los hijos de su familia. Aunque pondremos un solo nombre por estrella, en ese niño estarán consagrados todos sus hermanos. Sin embargo, si alguien tiene la posibilidad y puede adquirir una estrellita por cada uno de sus hijos, es bienvenido. También lo puede hacer como acto de reparación por los niños no nacidos, a quienes les pondremos el nombre de ángel. Así sabremos cuántas de esas estrellitas se habrán recibido para los niños no nacidos. Importante campaña que vamos a tener en esta maratón de Radio María. También esta maratón que vamos a iniciar es un llamado a la acción, Leo. Sí, así es, Javier. Yo creo que para cerrar, tal vez todas estas acciones que has mencionado, la consagración de los niños a la Virgen, bueno, ese donativo que prácticamente define esta consagración simbólica, el acto de reparación por los niños no nacidos y la participación de los niños como tal. Yo creo que todo esto es muy hermoso porque son un fiel reflejo del Evangelio. Y el Evangelio nos recuerda una verdad poderosísima. Todos estamos llamados a ser misioneros. Cristo mismo nos envía, como envió a sus apóstoles, a llevar la buena nueva a cada rincón del mundo. Y aunque no todos podamos salir físicamente a predicar o evangelizar de manera directa, patrocinar a Radio María es una forma tangible y concreta de cumplir ese llamado divino. Cada donación no es solo un aporte económico, eso es lo de menos. En el mundo de hoy, hablar de dinero es incómodo, pero en el mundo espiritual, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Es mucho más complicado poner el tiempo. Entonces, cada donación, aparte de ser un aporte económico, hay que verlo como un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio.
llevando el evangelio a los corazones más necesitados. Pero escuchemos bien, porque este llamado es urgente. En un mundo sediento de Dios, Radio María es la voz que no debe apagarse. Patrocinar a Radio María es mucho más que una simple donación, es sembrar la palabra de Dios en las almas de aquellos que están buscando consuelo, dirección y salvación. Es convertirnos en discípulos misioneros, asegurándonos que el mensaje de esperanza siga resonando en los hogares, en los hospitales, en las cárceles y en todos aquellos corazones que necesitan ser tocados por la misericordia de Dios. Por eso cada aporte, por pequeño que sea, es una chispa de luz que permite que este faro de evangelización siga brillando en medio de un mundo en tinieblas. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tu generosidad, querida audiencia, porque cada segundo que Radio María está al aire es una oportunidad para que una vida sea transformada, para que un alma perdida encuentre el camino de vuelta a Cristo. Así como Cristo nos llama a ser luz en el mundo, Radio María es esa luz que no debe extinguirse. Con tu apoyo podemos ser esa luz viva que guía a otros hacia la verdad, hacia la salvación. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento de responder al llamado de Dios. Hagámoslo con fe, con valor, con generosidad. Bueno, Javier, creo que en este último segmento hemos reflexionado un poquito inspirados aquí por la fuerza del Espíritu sobre cómo Radio María actúa como un instrumento valioso de la iglesia y cómo ese llamado que todos tenemos a apoyar esta misión evangelizadora se vuelve cada vez más urgente. Que nuestro apoyo sea siempre un reflejo de nuestra fe, de nuestro compromiso con la difusión del evangelio. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este programa. Que Dios siga bendiciendo a todos aquellos que están colaborando con esta gran obra. Y nos despedimos, como siempre, con esa oración de despedida. Adelante, Javier. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo, en este programa, en esta radio bendita, Radio María. Bendice Radio María en cada una de sus emisoras a lo largo y ancho del mundo, que se vuelva siempre esa voz que hoy se hace urgente, se hace necesaria. Y también bendice a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, Amén. amén, Amén. amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.